Diputadas, vamos a seguir con la Comisión Especial Investigadora del Estadio de San Antonio, la CEI número 27. Hoy día no hay cuenta, así que vamos a pasar directo a la orden del día. Saludamos a quienes nos acompañan de manera telemática y a quienes están aquí presentes en la sesión. Vamos a continuar con el cometido y dar cumplimiento a lo encomendado en el mandato de la comisión investigadora. El día de hoy tenemos a 3 personas invitadas, representantes de la comunidad interesada en que el Estadio de San Antonio se abra y también interesados en establecer responsabilidades respecto de por qué hasta el día de hoy no se entrega. Vamos a partir con el señor Jorge Gortari, que es el presidente regional del COSOC MOP. Así que, don Jorge, nacional del COSOC MOP. Entonces le damos la palabra a don Jorge. Ya, ahora sí, para el efecto de la grabación. Sí, ya, disculpen. Pero continúe, don Jorge. Ya. Es así como les decía que hubo un aumento del orden de los 1.920 millones de pesos aportados por el MOP al Ministerio del Deporte, y por esa vía se canalizaron a la Alcaldía Ciudadana de San Antonio, lo que importó un aumento final del orden de los casi 14 mil millones de pesos, equivale a un 17,8% de aumento total que tuvo a esa fecha. Está un poquito lenta la presentación. Sí, se puede sacar la barra lateral. Ahí está. Yo me voy a abocar a 3 circunstancias principales que hemos podido determinar que son las deficiencias en cuanto a diseño, ejecución y mantenimiento. En este caso, respecto al diseño, yo voy a destacar 2 deficiencias que son como importantes dentro de las que se conocen. La primera es respecto a la no consideración de una acumulación de agua lluvia que se produce en la zona aquí de la avenida Barros Luco, que está aquí, y con ese acceso que es la calle Luis de Uribe de la población Juanapé, Las Dunas, que es un sector de inundaciones tradicionales y que por cuanto no fue considerada dentro del diseño, y que a la fecha ha justificado los niveles de daño que se pueden apreciar en la zona del subterráneo, el sector oriente, debajo de las galerías del estadio. Situación que no ha podido ser subsanada hasta la fecha. Además, otro flujo importante de agua ocurre en el sector de la gradería poniente, por donde están los accesos hacia los camarines en este sector. Por ahí hay 2 accesos hacia los camarines para los deportistas que no cuentan tampoco con una protección que le permita evitar el flujo del agua hacia el interior. Materia que fue incluso verificada por la diputada señora Erika Olivera en una oportunidad que hizo una visita a través de la Comisión de Deportes junto con la diputada presidenta Camila Rojas, que están ahí en la foto, y el diputado Andrés Celis. Situaciones que también se mantienen en status quo en función de lo que se pueda lograr con este plan de reparaciones. Otra falla de diseño que si bien es cierto, está de acuerdo a la normativa, pero a la normativa de construcción, pero no hacia lo que es la normativa de seguridad en los recintos deportivos. Es en esta esquina del sector surponiente del estadio hay un muro, que lo estoy mostrando ahí, que si bien es cierto, cumple con no sobresalir de la altura de 2 metros, tiene 1,60 m de altura, lo que es fácilmente escalable desde el exterior, y es una preocupación por el punto de vista de la seguridad del recinto. Respecto a lo que es las ejecuciones, bueno, ya todos lo sabemos, hay serios problemas con la pintura intumescente, que por una parte no cumple con la normativa y tampoco cubre todos los elementos estructurales como se aprecia
en esta vista que está tomada desde el sector Angamo, el sector poniente del estadio, hacia debajo de las graderías hay unos perfiles metálicos diagonales que se pueden apreciar ahí que no cuentan con la pintura intumescente, y tampoco la losa colaborante que delimita las graderías con el espacio interior. Otra deficiencia importante es la altura mínima requerida en los recintos interiores, que es de 2,30 m. En este caso, en el sector de una sala de calentamiento previo, que en la placa dice precalentamiento, lo que está mal precisado, tiene una altura aproximada de 2,27 m, y esto se debe porque se generó durante la ejecución un cielo falso para cubrir las instalaciones de ventilación y las instalaciones eléctricas, y por eso se quedó al margen de la normativa que permite mínimo 2,30 m libres en los recintos interiores. Seguimos con deficiencias como las barandas de graderías de los codos que no cumplen con la normativa. Esta gradería tiene en la parte posterior, arriba, superior, que le estamos mostrando ahí, tiene unas barandillas de protección con una separación vertical de las enfierraduras, los elementos verticales de 15 centímetros, en circunstancia que la norma establece que no puede sobrepasar los 12,5 centímetros. Y otra deficiencia respecto de la calidad de aplicación o de los productos con que se protegieron los elementos metálicos. Muchos de ellos, especialmente todo lo que es el cerco perimetral metálico, generó estados de oxidación prematura, o sea, al menos de un año ya estaban oxidados, lo que no se condice con las protecciones que deben tener estos elementos metálicos en el sector costero. Y también se puede ver en la foto anterior elementos de oxidación en esta tapa de cámara eléctrica, que también acusa ahí una gran cantidad de óxido. Respecto del mantenimiento, bueno, hasta esta etapa son fallas que en alguna medida corresponden al gobierno municipal anterior, que es el que contrató el proyecto, la construcción, y se hizo cargo de prácticamente toda la ejecución del proyecto. Pero en lo que es mantenimiento también se pueden apreciar diversas fallas. Bueno, la primera deficiencia fue que, como les decía, en a fines de enero del año pasado, año 2022, el Ministerio de Obras Públicas fue a hacer entrega de las llaves y los antecedentes de la licitación a la Alcaldía Ciudadana, por cuanto ya habían dado el aviso de término provisional de las obras al contratista, y en esa oportunidad la Alcaldía Ciudadana se negó a recibir la documentación y las llaves, entonces sabía por todo, y evidentemente el MOB dio por terminada la condición contractual de terreno con la contratista, la cual hizo retiro de todo su personal, entre ellos los personales de seguridad que estaban a cargo del control y el mantenimiento hasta esa fecha de las instalaciones del estadio, por lo cual se generó una alarma pública en la población, dada la situación que se vivía hasta esos instantes de inseguridad pública, e incluso vecinas y vecinos cercanos a todo lo que es la comunidad deportiva fueron a hacer primero controles de seguridad, rondas nocturnas para evitar que se generaran daños, y por último empezaba a hacer mantención de las obras, especialmente todo lo que era vegetal, por cuanto necesitaban riego, cortes, la mantención que corresponde a una jardinería. Y eso se estuvo haciendo entre fines de noviembre hasta mediados de marzo prácticamente, en cual el municipio negaba la responsabilidad de mantener, y el MOB también obviamente justificaba que ellos habían hecho la entrega que correspondía. Tanto es así que entre la primera y segunda semana de marzo el municipio fue después directamente a la DRAP a retirar ese juego de llaves y documentación que se le había querido entregar durante el mes de enero. Por lo tanto, los vecinos se tomaron la libertad incluso de entrar
de forma no adecuada, pero ingresaron a hacer el riego de la cancha de pasto, que era una situación también que podía peligrar, cosa que se pudo ver después, la situación que se produjo mediados del mes de marzo, ya la lámina que se aprecia, ya el pasto estaba en inicio de secarse por la falta de riego, la falta de mantenimiento, lo que obligó al municipio cuando tomó a cargo la administración del sector a tener que contratar primero la reparación del empastado por una cifra sobre los 20 millones de pesos y después contratar la mantención periódica durante el año. Esa cifra de mantenimiento no la tengo acá a la vista, pero era sobre los 20 millones de pesos también. Y finalmente, poco antes de ponerse la entrega al uso parcial del estadio, pudimos apreciar que el pasto se encontraba con plantación disímil, o sea, habían algunas malezas o algunos pastos que no correspondían a los pastos originales. Como se puede apreciar también en la lámina, hay unos manchones como más verdes, que no corresponden al pasto que se requiere para el uso de la cancha. Así que también hay alguna, al parecer, alguna mala mantención. Seguimos con la parte de mantenimiento. Una deficiencia importante tiene que ver con la pista atlética. Durante este periodo en que no se generó la mantención por los caminos oficiales, la maleza empezó a crecer sobre la carpeta de la pista atlética, una carpeta que es muy delicada, muy cara de ejecutar y muy cara de mantener también, y delicada. En cuanto a su mantención, lo que llamó a las alarmas de los deportistas, porque si esa maleza se introduce por debajo de la carpeta, la levanta, la suelta y ya queda inutilizable. También la comunidad deportiva hizo algunos arreglos ahí, y hasta que la administración municipal tomó a cargo esa mantención, de no muy buena forma, porque, por ejemplo, para hacer los trabajos de mantención del pasto de la cancha, contrataron un servicio que llevaba un tractorcito, que es el que hace el podado, el corte del césped, pero ese tractorcito transitaba por todo lo que es la pista atlética, también generando peligros de poder dañar la pista, o sea, tampoco se consideraba eso. En general, la mantención, después de este periodo de inacción del municipio, se mantuvo bastante lenta, nula o mínima. Como se puede apreciar, aparecieron malezas por todo el recinto, suciedad en los perímetros por acción del viento y la suciedad exterior, y esa mantención fue muy laxa y en muchos casos nula. El sistema de evacuación de aguas lluvia, que es el más crítico, ahí se ve la vista que está por el sector Barros Luco, tiene unos sumideros, son 11 sumideros que tienen en disposición para encauzar esas aguas lluvia que rebalsan desde la avenida Barros Luco y poder en alguna medida trasladarlas a un sistema de drenaje que estaba diseñado. Pero como pueden ver en la vista derecha, claro, las rejillas esas, las cámaras están con suciedad máxima, incluso las tuberías de salida no se aprecian ahí porque están tapadas por pasto, hojas y otros elementos externos. Entonces también ahí no se produce mantenimiento, lo que no ayuda a minimizar este daño que generan las inundaciones hacia el recinto. Sí, esta es la última lámina. Aquí quiero destacar yo que respecto de eficiencias, en lo que corresponde a la mantención específicamente por parte de la propietaria, se puede detectar que, por ejemplo, como les comentaba, a fines de enero del año 2022, se niega a recibir las obras por parte de la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso. En el mes de febrero del año 2022, el suscrito le hace una solicitud a la Alcaldía Ciudadana a través de la directora de CEPLA para que se pudiera plantear una posibilidad de uso parcial de la pista y la cancha, lo que nunca fue respondido, y es así que en el mes de abril
ya tenían que estar haciendo las primeras reparaciones urgentes a la cancha de fútbol por este déficit de mantenimiento que les había comentado anteriormente. En mayo del año pasado también empezó la alcaldía ciudadana a cuestionar el estado de la cancha de fútbol, tanto en sus dimensiones como en su sistema de drenaje, lo que obligó al Ministerio de Obras Públicas a contratar los servicios de la Universidad Católica de Valparaíso para que hiciera una verificación técnica que en su informe final no detectó grandes dificultades y en general el informe dice que la cancha fue construida tanto en dimensiones como en calidad acorde a lo que se contrató y a las especificaciones técnicas que fueron parte del proyecto. Por lo tanto, no había tal deficiencia como la manifestaba la alcaldía ciudadana. Y finalmente, en el mes de agosto perdón, del año pasado, la alcaldía ciudadana solicita al Ministerio de Obras Públicas que se decrete la invalidación de la restricción provisional, en lo cual pondría en foja cero, por decirlo de alguna forma, todo lo que se había logrado y debía retrotraerse todo hacia la fecha anterior a cuando el Ministerio de Obras Públicas hizo la resolución definitiva. Por lo tanto, el estadio no podría ponerse en uso. Las afectaciones que se producen, primero al erario nacional, por cuanto se han gastado recursos sobre los que se tenían presupuestados, genera retrasos. Esos retrasos involucran el trabajo del Ministerio de Obras Públicas y de la Alcaldía Ciudadana, que se retarda, y esos retardos al final recaen principalmente en los deportistas, en los atletas, que han tenido que durante todo ese tiempo poder trasladarse a otros lugares, a otras ciudades para poder entrenar. Lo que yo siempre he dicho, que por un entrenamiento de 45 minutos debían trasladarse prácticamente 3, 4 horas desde sus lugares de origen para poder hacer estos entrenamientos que los requerían en forma casi permanente, 3 veces a la semana por lo menos tienen que entrenar un deportista atlético. Y por otra parte también teníamos, tengo entendido, la posibilidad de haber podido ser parte de los Juegos Panamericanos como sede, lo que también no pudo darse por las condiciones del estadio en general. Y bueno, las afectaciones fundamentales a toda la comunidad que no puede ya hace 5 años disfrutar de espectáculos deportivos en este que es el punto, uno de los puntos principales de atracción de la comunidad sanantonina. Y por otra parte, la desacreditación general de la ciudad a nivel nacional e internacional, porque esto ha sido vox populi prácticamente en todo el mundo, lo que deja todavía más en desmedro nuestro San Antonio, que ha sido tan vapuleado a partir de diferentes proyectos que normalmente no son consultados por la comunidad. Eso cuanto les puedo presentar. Muchas gracias. Gracias, don Jorge, presidente nacional del COSOCMOP. Vamos a pasar de inmediato a las otras dos, con los otros dos invitados y después hacemos la ronda de preguntas, diputados. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces vamos a seguir con don Luis Gutiérrez, que es el asesor de la Mesa Ciudadana de Apertura del Estadio. Don Luis. Buenos días a todas y a todos. Yo voy a ir un poquito más específico relacionado con la administración anterior, en que ya se visualizaban cuando estaban reunidas las partes, tanto del titular como el mandante, y también de las instituciones de obras públicas, INED, en la cual de una u otra forma allí evidencia, ¿cierto?, un abandono desde el punto de vista administrativo, técnico, por parte del municipio, la administración de Omar Vera y en este caso en especial de la Secretaría de Planificación, que tenía a cargo, ¿cierto?, el diseño que contrataron y por la cual estos detalles que están radicados en la Secretaría de Planificación, como la persona de Cristiano Valle, el Ayón, y en definitiva acá son los libros de obras las que tienen la historia
de cada uno de los procesos y las etapas y las fases de la construcción. Dentro de ello está la calidad, la materialidad y lo que significa de una u otra forma, principalmente las estructuras. Y cuando ya prácticamente en el 2019, a meses de del proceso constructivo, se detectan ciertas incongruencias como, ya todos sabemos, la pintura intumescente, algunos elementos que allí debieran estar, accesos, altura, algo mencionó el colega, que también es ingeniero civil, y por lo tanto era allí donde debería tomarse en precisión para que esto no abundara en el tiempo en lo que hoy día estamos. Aquí no deberíamos estar. Por tanto, a mi entender, y después revisando el informe 378, ¿cierto?, del 27 de diciembre del 2022, el informe final de la Contraloría, allí omiten varias cosas, porque hay elementos que para poder llegar a un resultado tienen que exponer, obviamente en forma justificada y sustantiva, respecto de algunas indicaciones. Y son nuevamente los libros de obra los que nos demuestran, ¿cierto?, el acontecer diario de una obra, en las cuales allí tanto la parte técnica como también de la parte de gestión debieran de graficar, son varios tomos del libro de obra, de los libros de obra, y por ejemplo hay una parte que dicen que no es habida la información porque se habría quemado. Por el producto del estallido, ¿cierto? En la dirección de obra se habría quemado los antecedentes que allí menciona el informe. Y yo les digo que eso es un poco distinto a la realidad y a la verdad, porque la Secretaría de Planificación, quien tiene toda la documentación, no estaba en el recinto que se quemó, está en otro recinto. Y esto extraña mucho cuando lo supimos el 27 de diciembre del 2022, o sea, prácticamente a bastante tiempo de cuando aquello ocurrió y de todo lo que está conformándose en las distintas instituciones. Por lo tanto, nuevamente recurro, ¿cierto?, a que deben revisarse los libros de obras y aquellas personas de la administración anterior, obviamente, darán explicaciones de aquello, porque esto es como la ley del dominó. Se van sumando elementos y elementos que al final, obviamente, alguien va a tener la culpa, alguien va a tener la responsabilidad, pero son nuevamente los libros de obras quienes establecen la historia del punto de vista jurídico, del punto de vista económico, del punto de vista administrativo, la operacionalidad y obviamente desde allí se establecen, ¿cierto?, cuando se van recibiendo parte a parte o fase por fase y después se constituyen en la parte administrativa, significa que quien se hace cargo de la mantención y la operación que hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy el que está haciendo la limpieza de las rejas exteriores es la empresa. Entonces, acá hay un tema de las distintas instituciones, su corresponsabilidad al proceso completo. Y eso en forma general, de hecho, todo lo que tiene que ver con el proceso último de que incorporaron o no incorporaron algunos elementos de diseño y que la ley o la normativa en su minuto sí contempla la aceptación de algunos, como el caso de intumescente, o los accesos o las alturas, sin embargo, fueron previstas en el propio sistema y eso quedó radicado en los libros de obra. Y yo, extrañamente, no logro encontrar dentro del informe, ¿cierto?, de sus 65 páginas, del número 378 del 2022, 27 de diciembre, de la Contraloría. Entonces, hay varios elementos que se llegan al resultado, pero debieran haber expuesto o señalado de dónde salen o de qué forma se llega a esa conclusión. Muchas gracias.
Gracias, don Luis Gutiérrez, asesor de la Mesa Ciudadana de Apertura del Estadio. Y vamos finalmente con la presidenta de la Mesa Ciudadana de Apertura del Estadio, la señora Liliana Cancino. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Bueno, yo fui la vocera oficial de la Mesa Ciudadana para la Defensa del Estadio por 10 años. Esto no es que queríamos un estadio y se construyó el otro día. Nosotros empezamos el 2010 a exigir que se cumplieran las políticas públicas de estadios bicentenarios que el año 2007 la presidenta Michelle Bachelet había anunciado para San Antonio. Luego de eso hicimos un seguimiento durante varios años, llegamos al 2011, no había nada de parte del municipio. Claramente no había nada porque luego el 2013 descubrimos que el municipio estaba intentando vender nuestro estadio. ¿Ya? El 2015 tuve que incluso recurrir a la Comisión Anticorrupción Engel para denunciar cómo un alcalde puede querer vender un espacio público de toda una comunidad, un alcalde que pasa un periodo de 4 años. Yo creo que ahí los diputados tendrían que revisar un poquito las leyes porque tenemos un alcalde que en el periodo anterior no quiso este estadio, no lo quería hacer, él tenía otros negocios para este recinto y estuvo a punto, si no es por nosotros que nos movilizamos, de venderlo. Y luego ahora tenemos una alcaldesa que se da el lujo de no recibir una obra de 12.500 millones, más los 2.000 que tiene ahora. Entonces, ¿qué clase de alcaldes tenemos, por un lado, y qué clase de leyes tenemos que nos permiten que esta mujer se dé el lujo de impedirnos a toda la comunidad acceder a una obra pública que está terminada? Está terminada el año 2021, lo dice todos los planes. Ella es la alcaldesa, existen los técnicos, está el MOP, que son los que saben de construcción, ¿cierto? Ella sabrá mucho de su carrera profesional, pero los que dicen que la obra está terminada es el MOP, que era el garante de la construcción. ¿Tiene fallas? Sí. Nunca ha habido una obra pública que sea perfecta. Ella quiso decir un tiempo, quiero las llaves impecables como un auto. No, no señora. Los autos se construyen en serie y saldrán perfectos. Pero las obras públicas siempre han tenido defectos, siempre tienen un monto que agregar, algo que se les pasó de largo, pero la voluntad de usarlo no recayó en el alcalde anterior, que tuvo un periodo muy corto, que sí mostró interés en dejarnos el acceso a la pista, porque yo vengo más del lado del atletismo, el acceso a la pista atlética que tiene certificación internacional por 5 años, desde el año 2021, que estamos perdiendo esa certificación. Ya demostró Gortari cómo le está creciendo maleza, le está creciendo pasto, no hay limpieza. Cuando podan la tierra va a la pista, a nadie le importa porque no hay tampoco personal a cargo de ese mantenimiento, porque estamos hablando de una pista profesional, de un estadio profesional de primera categoría de pasto y de pista. Entonces todo eso tirado, botado por todo este tiempo, y más encima el MOP se da el lujo de decirnos que para que esas pinturas, que esto parece que ninguno de nosotros lo dijo, esto está escrito en mayo de 2019 que faltan las pinturas intumescentes en un sector. Todo lo sabía el INED, lo sabía el MOP y lo sabe el municipio. Ahí guardadito, escondido, dejemos ese tema al final. Está malito el agua, tiene óxido, cosas insignificantes. Solo en septiembre de 2022 la comunidad se entera de que las fallas realmente, lo que no podía el MOP entregar era por la falta de pinturas contra incendios. Y a nosotros nos mantienen fuera. Cada vez que el municipio solicitamos el acceso, portaba una recepción provisional con reservas, el municipio decía, no lo recibo, tiene fallas. ¿Cuál era? El óxido, una puerta, el agua. Nunca fue el tema de... Perdón, se le apagó el micrófono. Extraño, ¿no? ¿Está encendido el micrófono? ¿Está en rojo? ¿No se escucha? ¿Ahora sí? Hable, señora. ¿Ahí sí? No, sí, es rojo, aquí. Un segundito. Informática, ¿ahora se escucha o no? Aló. Prendemos 2 micrófonos. ¿Ahora sí? Bueno, lo que les iba diciendo es que solo en septiembre de 2022 la comunidad se entera de que esa es la verdadera falla. Cuando nosotros creíamos que en septiembre de 2022 el MOB nos iba a decir la apertura se va a hacer en 2 meses, en 1 mes, íbamos muy contentos a escuchar las noticias de esta reunión, nos tiran ese balde de agua fría y dicen no, es imposible entregar el estadio porque tiene unas fallas de pintura.
sabiendo que esa falla de pintura, esa falta de pintura estaba escrita en los libros y autorizada por el IND, el MOB y el municipio desde el año 2019. Desde esa fecha que ellos ya lo tenían desde antes estudiado, ¿cierto? Tenían el presupuesto, nos dijeron, no se preocupen, hay un presupuesto que vamos a conseguir para subsanar este tema. ¿Y cuál fue el presupuesto? 1.900 millones que están ingresados a las arcas del municipio de San Antonio en diciembre de 2022. Estamos a septiembre 2023. No se ha hecho absolutamente nada. No hay licitación para hacer esas obras. Yo me pregunto si el MOB sabe dónde está la falla, sabe el municipio, saben todos. ¿Por qué tienen que licitar? ¿Por qué en vez de irse contra la empresa no trabajaron con la empresa y le entregaron el monto muchísimo menor para esas obras? ¿Por qué? ¿De dónde salió esa cifra de 1.900 millones? Tampoco nos han hecho saber eso. No sabemos. A las personas que yo les pregunto, que saben de estos temas, me dice, esto no cuesta más de 200 millones, 400, 500. Nunca va a costar 1.900 millones volver a pintar donde falta pintura o tenía las pinturas en norma más baja que lo que se necesita. ¿De dónde salió esa cifra? Salió de la nada. Para nosotros como comunidad, esa cifra es casi un asalto a las arcas fiscales. Y no se condice con ningún otro monto y otros precios para lo que se está haciendo. Se está dejando el estadio botado por 2 años y ahora lo van a tener que subsanar entero. La reja se va a caer de óxido, como mostrábamos en la fotografía, pero eso es lo que vemos fuera. Y por dentro y las demás maquinarias. Y nosotros los deportistas, los atletas, los estudiantes que hemos estado 5 años. Y el MOB nos dice el año 2025 tal vez, porque ¿qué le voy a creer al MOB ahora si me dijo el 2019, el 21, el 24? Y ahora me dice 25 en marzo. ¿Eso significa que el 2030? Porque la inoperancia, la falta de voluntad que ha tenido el MOB, principalmente el municipio, para mí el 50% es culpa del MOB, 25% del municipio anterior, 25% del municipio actual. La falta de voluntad y de criterio, el daño que le han hecho a una comuna entera, a una provincia. Si esta es la segunda pista atlética pública de toda la región de Valparaíso, no es que nos sobren, ay, si no anda para la pista del lado, no hay más pista atlética en la quinta región, y la pista atlética de la quinta región juegan fútbol, se cierra. Vienen los juegos binacionales, se cierra para los otros niños que siguen entrenando. Se lo dijimos a la alcaldesa en reuniones. Ella asumió en julio, en agosto ya le teníamos reunión pidiéndole autorización para el uso parcial. Ese uso parcial está en la ley de urbanismo y construcción, puede haberse hecho el día 1. No quiso. ¿Por qué? Porque tomó un caballito político para salir en la prensa, porque cada vez que hay un problema ella sale en toda la prensa. Entonces, esa es la impresión que nosotros como ciudadanía tenemos. Esto ha sido un caballito político para muñequear platas al MOB y muñequear también a la prensa a salir en mostrar su imagen, como que ella va a solucionar y va a hacer todo bien. Mientras ella hace todo bien, nos mata generaciones de atletas, de deportistas, de estudiantes, que no se va a reponer. Los niños que tenían 10 años, cuando nosotros teníamos que haber empezado a practicar deporte, hoy día tiene 15. ¿Tú crees que yo los voy a traer de nuevo al deporte cuando lo abran en el 2025 tal vez? Nunca. ¿Cuánto perdimos? El presidente da discurso cada vez que habla de delincuencia, la importancia de la cultura y el deporte. El deporte, nadie nos va a negar los beneficios que nos trae, ¿cierto? Y tenemos una comuna entera, una provincia, porque este estadio, aparte de estar en San Antonio, es el estadio de la provincia de San Antonio. Desde Algarrobo a Santo Domingo es el único estadio que vamos a poder usar, y por eso que se hizo esa inversión también, porque la cantidad de habitantes no daba para esa inversión tan grande, entonces se tomó la provincia entera. Es un estadio provincial y que va a servir a toda la región. Como le dije a la alcaldesa, podemos tener juegos binacionales. Son 4 regiones de Argentina que vienen a Chile y 4 regiones de Chile que se juntan en San Antonio. Podemos tener juegos, ser sede de fútbol femenino de los juegos deportivos que vienen ahora sudamericanos. También nos ofrecieron, tampoco quiso. O sea, por ningún lado, pero no es tampoco solo al deporte y el turismo y la hotelería. Hemos perdido montones de millones que no se han medido en ninguna parte. Todos los funcionarios públicos que pierden su tiempo ahora y todos estos años de retraso también es un costo que está asumiendo el Estado de Chile, porque hay una tosudez de parte de un par de personas de no abrirnos el espacio. Como te digo, en junio nos dejaron el acceso restringido a la pista.
en junio 2023. Todo tapiado, eso según el MOB iba a ser en enero, y el ND. Al final fue en junio. Eso nos echa a perder el año completo de atletismo, ¿cierto? La Erika mejor que nadie lo sabe. ¿Y por qué no fue antes? No fue antes porque hubo una tosudez, una falta de voluntad, una falta de criterio de las autoridades, inoperancia a través del MOB, el IND, el MINDEP, la municipalidad, incluso la Contraloría, se toman todos los plazos, todo el tiempo que a ellos se les parece que un documento va a salir. Y la vida que nos afecta a nosotros y a todos los jóvenes y a los niños, a los deportistas de élite que ya se retiraron, están en otras cosas los niños. ¿Y cuánto pueden tener depresión? ¿Cuánto pueden estar frustrados en su casa o entrar a una otra vicios? Algunos también, otros no tanto. ¿Por qué? Porque hay personas que no toman las decisiones en el momento preciso. Se tiraba la pelota que el MOB, que la MUNI, que el IND. ¿Y para qué está el IND? ¿No tienen miedo? ¿Qué pasa? ¿No viene el ministro de Obras Públicas? ¿Dos ministros? Ya le dije. En julio, ¿Qué no se escuchó? ¿Qué canal de televisión estás hablando? Continuemos. Yo ya lo dije el 2022, si el estadio no tenía remedio, o el 21, no sé cuándo lo dije, que se demanda, porque nadie se hacía responsable del estadio. Hubo un periodo en enero, fines de enero 2022 fue, o 21, ya no 22, a marzo, en que nadie se hacía responsable, el estadio se secó, el pasto quedó completamente seco, porque ni el MOB ni el ND se hacían cargo. Entonces hay una responsabilidad de los funcionarios públicos grave, creo, en este tema. Muchas gracias, señora Liliana, y con ello a los tres expositores le vamos a de recordar algo, y además voy a aprovechar que acá tenemos presencia de la presidenta de la Comisión de Deporte, y es que la comisión investiga los hechos entre 2018 y 2022, por lo tanto tiene que ver con el diseño y ejecución de la obra principalmente, y lo que tiene que ver con la mantención. Si evidentemente acá se han puesto temas sobre la mesa que tienen que ver con la mantención, entonces deberíamos trasladarlos a la Comisión de Deportes, porque la comisión investigadora tiene un objeto en específico. Entonces con eso abro la ronda de preguntas, diputados y diputadas. ¿Alguien quiere partir? ¿Presidenta? Sí, el diputado Sánchez. Muchas gracias. Primero agradecerle a nuestros invitados. Yo acabo de llegar hace un ratito, pero venía muy atento escuchando todas las exposiciones y lo escucha usted, don Luis, creo que se llama, ¿no? Somos tocayos. Sí, claro. Usted comentaba respecto de una situación que se habría producido respecto al libro de obra de este proyecto, que el Ministerio de las Públicas habría alegado que se quemó para el estallido, algo así le entendí. Yo no estaba en conocimiento de esa situación, pero que, para completar un poco, entiendo que le habrían afirmado que se quemó, pero que eso no habría sido posible porque la Secretaría de Planificación no estaba en el edificio que se habría quemado esto, entiendo, durante el estallido. Entonces me gustaría que pudiera elaborar un poco en eso y saber cuál es la historia, en el fondo, qué fue lo que pasó, qué fue lo que le informaron, porque creo que es algo de la mayor seriedad. Y evidentemente esos son documentos que a ver si queda registro. Imagino que algún registro queda. Esta es la mayor seriedad. Encender el micrófono, por favor, presidenta. Ahí está. ¿No se reinicia? Bueno, si no, ya veremos. El punto que quiero hacer al respecto es que, habiendo trabajado yo en la administración pública antes, lamentablemente es habitual que ocurren incendios, ocurren inundaciones, llegan las 7 plagas o algo ocurre y desaparecen. Entonces, me gustaría saber un poquito mejor, con más detalle, qué fue lo que pasó ahí. Yo creo que es de la mayor relevancia para el objeto de esta comisión, y creo que quizás la ubicación de esos documentos podría servirnos mejor para establecer todas las responsabilidades adicionales a las que ya se han podido identificar. Muchas gracias.
Gracias, diputado Sánchez. Les voy a dar después la palabra. Vamos a hacer la ronda de preguntas y le doy la palabra a los invitados. La diputada Marzán. Muchas gracias, presidenta. Saludarle a los invitados. Y tengo unas preguntitas y solo agregar que empatizo absolutamente con lo que están exponiendo con respecto al deporte y al rescate, que sabemos que con él se realiza. Lamentable totalmente lo que están comentando. Yo tengo unas dudas. Si bien esto tiene un periodo acotado, me gustaría hacer algo con el forma hasta el 2022, ¿no? Que es dentro de lo con respecto a esto. No, ese es y lo otro, las fiscales, que los concejales son interesados en cambiar. ¿Qué acciones ellos han realizado? ¿Qué respuestas han tenido respecto a las fiscalizadas en las situaciones? A esto por parte de muchas gracias. Diputada Olivera. Muchas gracias, presidenta. Saludo a don Jorge, a don Luis y a la señora Guillermo. Gracias por estar hoy día nuevamente conversando con este tema. En la Comisión de Deportes, no solamente en este periodo, sino que en el nacional también. Por lo tanto, estoy súper consciente de los años que han concurrido, de los años que han pasado, y finalmente no se ha tenido una respuesta definitiva. Así que agradecerles por seguir en esta lucha que finalmente, como bien dijo la señora Liliana, es una lucha que han dado los ciudadanos, los deportistas, los dirigentes y dirigentes de San Antonio, y que también, al igual que la diputada Marzán, empatizo mucho con lo que relatan, porque son situaciones, como bien decía la señora Liliana, que perjudican directamente a los deportistas y a los niños y niñas, que hoy día también necesitamos mantener en actividades que sean totalmente deportivas, culturales, etcétera, etcétera. Bueno, como acá se dijo, esta es una comisión investigadora en donde se espera recabar información respecto del diseño y la ejecución. Más o menos algo sabemos y entendemos de los problemas que hay entre las distintas instituciones, MOC, municipios, y es muy lamentable que las autoridades no entiendan que este es un recinto, yo lo he dicho, es un estadio de lujo, y eso lo vuelvo a repetir, es un estadio de lujo que lamentablemente se está deteriorando, que lamentablemente no se está pudiendo utilizar, no solamente que los deportistas puedan entrenar, sino que las oportunidades que se han perdido para realizar eventos de primer nivel. Vienen unos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, donde perfectamente se pudieron haber hecho quizás algunos eventos en ese estadio, y hoy día se desaprovechan y además se sigue deteriorando. Y a mí me quedó una cuestión que la anoté acá, presidenta, y a la que solicito oficiar sobre los 1.900 millones que se entregaron al municipio en diciembre del año 2022. Yo no sé desde dónde provienen esos recursos, y acá también parece que existe esa duda de parte de la ciudadanía. Entonces, oficiar al municipio para realizar la consulta de si efectivamente se recibieron esos 1.900 millones de pesos, desde dónde provienen esos 1.900 millones de pesos y qué ha ocurrido con esos recursos. Porque si se entregaron para mejoras o para reparar las fallas que existen y hoy día no se ha realizado, entonces me gustaría que nos den esa respuesta. Sabemos que va a venir la alcaldesa a esta comisión, pero como los oficios nunca se responden, pero para que nos quede en registro, o casi nunca se responden en realidad, porque sí hay municipios que responden, pero como también tienen un tiempo que es bastante largo para responder, quisiera tener ese oficio a mano. Y por supuesto también me quedó dando vuelta lo que dijo don Luis respecto del incendio que hubo después. Eso es por lo que estoy pidiendo, ¿cierto? El oficio.
Estaba preguntando lo mismo. Ah, Es otra pregunta, pero ok, esta comisión tiene competencia hasta lo que ocurrió hasta marzo del 2022. Lo que ok, ocurre después ya ok, podría ser a través de la Comisión de ok, Deporte. No tiene ya. competencia. Bueno, entonces lo retiro y yo voy a hacer el oficio desde donde corresponde. Pero también me llama la atención respecto del incendio que ocurre y donde se queman estos documentos, que creo que es muy importante poder contar con, me imagino que habrán copia, hoy día es todo digital, entonces no sé, pero me quedó la duda y me gustaría que se profundice más en ese tema. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Olivera. ¿Algún diputado más? Diputado Borges. Sí, gracias, presidenta, estimado invitado. Sí, quiero entender que soy un diputado nuevo y no estaba en una comisión de estas características y soy de allá, de Chiloé, que igual pasan muchas situaciones como esta, pero me llama la atención una que sea hasta marzo del 2022, pero aquí hubo una intervención donde habla que la alcaldesa actual, que yo no sé quién es, no la conozco, eh, eh, toma acciones eh, con la prensa, con situaciones que supuestamente podría ayudar a que este proyecto se termine, se ejecute. Entonces me gustaría saber si vamos a poder hablar con la nueva alcaldesa de este tema o solamente nos vamos a remitir que todos los oficios sean del 22 para atrás. No sé hasta cuándo para atrás, pero si es que alguien puede solucionar la problemática, van a ser las autoridades actuales. Y nosotros como diputados actuales también vamos a tener una responsabilidad en eso. Entonces, me gustaría saber primero si vamos a poder pedir oficios de los recursos o acciones que se hagan después del 2022. Y si es que va a estar la alcaldesa, me gustaría saber cuándo y cómo podemos conocerla para saber si tiene la señorita dijo intenciones, pero queremos saber de parte de ella cuál va a ser su accionar. Gracias, presidente. Sí, sí, diputado Sánchez. Muchas gracias. A propósito de lo que señalaba recién el diputado Borges, yo entiendo evidentemente que cuando se constituye una comisión investigadora, estas tienen un objeto y puede ser más acotado, más amplio, pero me gustaría saber y que nos ayude a aclarar eso la secretaria, porque se ha vuelto bastante habitual que cuando tú presentas una solicitud de una comisión investigadora se demora mucho en constituirse. Entonces pueden surgir en el camino hechos nuevos que evidentemente no estaban dentro de la mirada de quienes solicitaron la comisión investigadora en su momento. Yo ahora estoy solicitando otra comisión investigadora por otros temas y probablemente quizás van a pasar varios meses y se va a necesitar más adelante ampliar el espectro un poco de análisis. Entonces, no sé si se podrá, cómo se podrá, a quién se solicita, si pasa por acuerdo de la sala, puede pasar por comité. No sé cómo se podría hacer algo así, pero evidentemente si es que han ocurrido hechos nuevos desde que se solicitó esta comisión investigadora hasta que logró constituirse, creo que sería del interés de todos nosotros aquí en esta comisión que pudiese analizarse esos hechos también, porque permite dilucidar al final todas las responsabilidades que son nuestro deber lograr establecerlas. Muchas gracias. Diputado Cuello. Y después le voy a dar la palabra a la secretaria porque esto está normado, entonces. Sí, gracias, presidenta. Sí, bueno, yo quisiera decir en relación a este punto que la solicitud de una... Pero está representar que tener claro que hay una regla que esa que por aportar y que se puede traer tanto pero estamos todos de acuerdo. Entonces, que naturalmente que esto entiendo que hay un retraso en la condiciones, pero vamos a anticipar lo que va a pasar después. Entonces, va a estar hasta ese instante. Hasta ese instante tendría que ver con las fallas, las irregularidades que se cometieron durante la administración anterior, con ciertas calidades de las personas que hacen que van a jugar por los radios de los servicios por día.
Se fue el audio, presidenta. Urti, no se escuchaba nada. Ya, esperemos un segundo porque están reiniciando el sistema. Pero una aclaración para los diputados, ¿puedes Ya. explicarlo? Si es Bueno, una aclaración. entonces, el Presidenta, 22. aquí hay un diputado que quiere escuchar telemático por si acaso, ¿ah? Para que no lo pase. Diputado, ¿usted me escucha a mí? Ahora No, es le que lo- escucho a usted, secretaria. Sí, yo le escucho, a usted le escucho. Ahora escucha lo que pasa. Lo que pasa es Sí, que se yo- acaba de reiniciar el sistema y la secretaria estaba leyendo nuevamente el objeto de la comisión investigadora, que es algo a lo que tenemos acceso todos los Ujú. diputados y diputadas, por eso siguió. Ok. Ya, entonces voy a decir de nuevo. Ya leí la ley orgánica, o sea, el artículo pertinente de la ley orgánica que señala que ni por unanimidad los diputados pueden abocarse a otras materias que las establecidas en el mandato. Y el mandato señala que se va a crear una comisión especial investigadora encargada de fiscalizar los actos del gobierno realizados por el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Deporte entre el 11 de marzo de 2018 y el 11 de marzo de 2022, relacionados con la ejecución, modificación y cumplimiento de contratos y normas de seguridad para recintos públicos deportivos en la reposición del Estadio Municipal de San Antonio. Esa es la competencia de la comisión. No pueden investigarse hechos posteriores. Si ustedes quieren hechos posteriores, tendrían que o crear otra nueva comisión o verlo en deporte, o ustedes verán cómo. Gracias, secretaria. Sí, por eso cuando abrí la ronda de preguntas señalé también cuál es el objeto de la comisión y que podemos llevar algunos temas a la comisión de deportes para quienes estamos especialmente interesados, sobre todo en lo que tiene que ver con la mantención del estadio. Ahora, en el periodo 2022 sí se comprende una parte de la administración actual, es decir, de la actual alcaldesa, y ella está invitada, para reiterarle al diputado Borges, está invitada a la comisión y vamos a tener una sesión en donde vamos a conversar con los funcionarios de San Antonio de la administración anterior y de la actual. Diputado Borges. Entonces quiero preguntarle a la secretaria, cuando venga la alcaldesa, ¿qué le puedo preguntar? ¿Solamente lo relacionado con el MOP y el IND del 2018 al 2022? 11 de marzo del 2022, no le puedo preguntar absolutamente nada. O sea, claro, se puede, pero no es el objeto de esto. A lo mejor ella en abril se enteró cosas que habían pasado antes de marzo. O sea, hay que ver cómo se efectúa la pregunta en relación al tema en cada caso, pero esa es la competencia. Sí, diputado Olivera, y luego continuamos para que puedan responder lo que se ha planteado. Sí, no, presidenta, lo que pasa es que yo coincido con el diputado Borges porque finalmente, a ver, si la comisión investigadora está hasta marzo del 2022, la alcaldesa asumió en el año 2021. Me imagino que en el año 2021 se enteró de muchas cosas. Pero, no sé, el oficio que yo quería solicitar, que lo voy a tener que hacer desde otra comisión, obviamente afecta también lo que está sucediendo en la actualidad con el estadio. Entonces, entiendo que tengamos súper limitado y que la comisión investigadora lamentablemente se levantó así, pero también entonces la pregunta es, si la alcaldesa no quiere responder en la comisión cuando esté presente, si nosotros hacemos preguntas relacionadas al año 2023, por ejemplo, ¿se va a ver en la obligación de responder o no? Si si estamos fuera del periodo. Esa es mi pregunta. Es que, diputado Sánchez. Muchas gracias. Es solo una propuesta procedimental. Mira, yo creo que, y en el entendido de que evidentemente el objeto de esta comisión tiene que ver con, ya se señaló, los actos del Ministerio de las Públicas y del IND.
en este rango de tiempo establecido, dado que en el proceso de diseño y ejecución de obras públicas intervienen múltiples actores, especialmente en este caso donde estamos hablando de un estadio que es de tuición y de propiedad municipal. Yo creo, y no sé qué pensará la secretaria, que de todas maneras igual sería válido que podamos hacer las preguntas correspondientes respecto de la participación o los actos o la responsabilidad que pueda eventualmente haber tenido la municipalidad, no porque eso pueda finalmente indicarse en el informe como la conclusión de que la responsabilidad fue de un tercero distinto, sino porque eso nos podría permitir dilucidar si efectivamente hubo o no responsabilidad en esos actores que están indicados en el objeto de la comisión investigadora. Entonces, sin perjuicio de este rango temporal y este rango de entidades para efectos de establecer si es que las responsabilidades están asignadas en ellos, para poder concluir eso, necesariamente tenemos que poder saber si la responsabilidad no está en otro lado. Entonces, no sé si se entiende bien la lógica, pero creo que de todas maneras, en lo que son nuestras intervenciones, en lo que es nuestra posibilidad oficial de plantear preguntas, dado que este es un sistema complejo, el de diseño y ejecución de obras públicas, donde va a haber la intervención de otros actores, distintos al IND y el MOP, deberíamos poder también hacer estas preguntas e investigar para efectos de establecer que la responsabilidad no está en otro lado y que quizás el informe en el fondo tenga que salir desfavorable respecto de la responsabilidad de los docentes indicados. Teóricamente estoy hablando acá. Gracias. Sí, diputado Sánchez, usted está en lo correcto, eso se puede hacer y se hace en otras comisiones investigadoras. Sí, el marco que estamos poniendo es el marco temporal respecto de que es hasta marzo del 2022, pero las responsabilidades que usted señalaba, si llegamos a acordarlas, sí se pueden establecer. Ya. Entonces, yo quería realizarle una pregunta a cada uno y después le voy a pedir una pequeña extensión de tiempo porque nosotros estamos citados hasta las 9:45, pero para poder darle 5 minutos a cada expositor y que podamos responder. Bueno, al señor Jorge Gortari le quería preguntar específicamente, él ponía un punto que no está considerado en el informe final de la Contraloría, que tiene que ver con la altura del muro. Entonces, quería saber si usted tiene la información respecto de quién es la entidad responsable de revisar que esto ocurriese o no ocurriese y cómo estaba considerado en el diseño, si hubo un incumplimiento respecto del diseño de ejecución o es más bien una falta propia del diseño como tal. Preguntarle también al señor Luis Gutiérrez específicamente, y esto me gustaría que pudiese quedar como un acuerdo de la comisión para que lo solicitemos con lo que tiene que ver con el libro de obras de la construcción. Ese libro de obras, entonces los libros de obra tendríamos que solicitarlos a la municipalidad. Después yo le voy a dar la palabra para que responda, pero entonces para que quede claro a quién se tiene que solicitar, de manera que desde la comisión podamos hacer el oficio. Y lo último a la señora Liliana Cancino, que tiene que ver con la coordinación que han tenido las autoridades, porque evidentemente acá hay una posición crítica en torno a lo que ha ocurrido con el Estadio de San Antonio, con su no entrega total hasta el día de hoy. Entonces quisiera que pudiese hacer también una evaluación de cómo ha sido esa coordinación entre los distintos organismos del Estado, por lo tanto incluyendo a la municipalidad, pero también al MOP, al IND, etcétera. Entonces, entiendo que no hay más preguntas, entonces podemos hacer la ronda de respuestas y le pido a los diputados que podamos tomarnos unos minutos extra para que puedan responder, 5 minutos cada uno, porque al final tenemos que tomar acuerdo de los oficios. Entonces, ¿hay acuerdo para extender unos minutos? Ya, entonces partimos en el mismo orden. Don Jorge Gortari, hasta 5 minutos, le voy a avisar cuando estemos en el... Muchas gracias, diputada presidenta. Respecto a su pregunta, informarle que, bueno, lo que entiendo en cuanto a la altura del muro divisorio, que tiene 1,60 m en algún tramo que acabo de mostrar yo, si bien es cierto, cumple con la normativa del ámbito de la construcción, lo señalado en la ordenanza local de construcción. Para los efectos de diseño debería haberse considerado también el aspecto de seguridad que está normada también en la seguridad en los recintos deportivos, y creo que no tengo el antecedente directo, pero creo que escapa a lo que es la seguridad en este caso de los recintos, porque esa es una altura que evidentemente es fácilmente salvable, por lo tanto
escaparía a lo que es un aspecto a considerar dentro de los límites que deben tener estos recintos deportivos para generar no generar riesgos de traspaso ilegal hacia estos recintos, tanto desde como hacia el recinto. Eso es lo que le puedo comentar en atención a lo que me pregunta. Gracias. Gracias, don Jorge. Don Luis. Muchas gracias. Para responder un poquito en detalle, y es que cuando el informe relacionado con la Contraloría, ¿cierto?, del 27 de diciembre del 2022, que toma parte del 2021 y 2022 en el análisis y se retrotrae al 2018 dentro de la investigación, y al revisarlo, obviamente, llama la atención en que hay elementos o preguntas dirigidas y después hay un desarrollo y resultados. Pero ahí se echa de menos, por ejemplo, lo que planteaba en principio, que es la historia donde está radicada la obra, el diseño, su materialidad, su operación y todo lo que significa la constructibilidad día a día y donde participan cada una de las instituciones. Y por lo tanto, allí refleja, ¿cierto?, claramente el rol, la responsabilidad y de qué manera contribuye algunas indicaciones para que algunos organismos, o en este caso en especial, y lo expliqué en la administración de Omar Vera, con la dirección de la Secretaría de Planificación, el señor Cristian Ovalle Lyon, en la cual ya sabían, ¿cierto?, de muchas irregularidades y de qué forma tendrían que, a través de Plans of Ville o el patrocinio de los ingenieros como calculista, como también del arquitecto supervisor y revisor, como también de los revisores de estructuras, que son distintas funciones, o el revisor, ¿cierto?, propiamente tal de el diseño o la distribución arquitectónica, para complementar la calidad de todos los elementos. Pero dentro del informe de la Contraloría también establece de que hay documentos que no están habidos, producto del estallido que hubo un incendio en uno de los recintos de la Municipalidad de San Antonio. Sin embargo, todos estos elementos, y llaman la atención, estaban todos radicados en la Secretaría de Planificación, que no era parte de donde se quemó el recinto, la dirección de obra. Por lo tanto, llama la atención, ¿cierto?, en que no se diga más que no hay documentos porque se quemó en el estallido. Sin embargo, sabemos, yo tengo 39 años de servicio público en distintos municipios dentro del litoral, pero obviamente sabíamos dónde estaba radicado, y de hecho Liliana Cancino muchas veces tuvo que ir a pelear a ese recinto que es la Secretaría de Planificación radicada en la administración anterior. Y de allí se desprende un montón de elementos hacia adelante en que yo dije que aquí no deberíamos estar. Por lo tanto, la historia está contada en los libros, que son 8 o 10 libros de obra, y cada una de las instituciones tienen copias porque son en triplicado. Por lo tanto, si se perdieron los libros de obra original, hay copias en todas las instituciones. Y es allí donde la atención hay que darla, porque el análisis que hace la Contraloría es desde el 2018 hasta el 2022, me parece. Y por lo tanto, hay una serie de elementos, tales como el revisor independiente que tendría que haber estado allí, diseños o rediseños para cumplir con las normativas. Eso, no sé si respondo la consulta. Respecto de los, yo creo que lo va a responder Liliana Cancino, de los concejales y todo eso, sí se han hecho algunas acciones, así que, y no sé qué, eso, muy bien, gracias. Sí. Señora Liliana. Gracias, presidenta. Prendo los dos por si acaso. Respecto a lo que preguntaba la señora presidenta,
nosotros como comunidad hemos acudido y desde el año 2021, cuando se dio por cerrado el estadio entregado, recurrimos a todas las instancias de la administración pública que tenían que ver con esto. Vinimos a la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, acudimos a la Contraloría, al Ministerio de Obras Públicas, al Ceremi de Obras Públicas, al Instituto Nacional de Deporte, a la Municipalidad de San Antonio, y a excepción de ustedes, la Cámara de Diputados, son los únicos que se han mostrado interesados en reunir los antecedentes y hacer algo al respecto. De parte del MOB, solo hemos tenido explicaciones cada reunión, que fueron como 3 o 4 solamente, y luego la suspendieron. En febrero, en enero del 2023 nos dicen, ay, febrero es un mal mes. Qué extraño, para mí febrero es un mes como todos los meses del año. Si el mes que la administración pública se toma vacaciones, no se retomó en marzo, ni en abril, ni en mayo, recién en junio, por insistencia nuestra, que fuimos a solicitar reunión. El MOB nuevamente vino a la delegación por otros temas y conversó con nosotros para decir lo mismo de siempre, que están planificando, que van a hacer algo. Lo mismo que nos ha dicho el MOB 3 años. Llevamos 5 años y 6 meses desde que se empezó a construir este estadio, que eso no se lo olvide, y el MOB nos ofrece que sean 7 años de construcción. O sea, esto es inaudito. Yo creo que se debe más que nada a que los funcionarios públicos, que algo mal hicieron el año 2019 cuando autorizaron, y nosotros tenemos aquí un informe que vamos a dejar una copia a la señora presidenta del actuar y del tema ahí se lo entrega Luis, de cómo han ido los hechos, un trabajo grande que hicimos para poder poner en orden todos los temas, que dice que el 13 de mayo de 2019 el MOB, el IND y el municipio firmaron el acuerdo para seguir avanzando en la obra, mientras obtenían los recursos para subsanar lo de las pinturas intumescentes que no estaban en todos los espacios. Entonces, esto de que ahora, el 2023, no se puede abrir el estadio por falta de pintura, es por una negligencia de funcionarios que yo creo que han ido incluso engañando a sus superiores, o sea, con tal de taparse de que ellos hicieron mal la pega, fueron alargando, metiendo cosas, y al ministro le cuentan la historia a media. ¿Por qué cuando no asumieron las nuevas autoridades le dijeron falta esta plata? Porque ahora esto que era 200 millones se transforma en 1.900 millones para tapar. Porque los funcionarios han ido muñequeando la información para ellos salvarse de lo que les corresponde como funcionarios públicos, para evitar seguramente ¿cómo se llama cuando un sumario administrativo? Eso me temo yo que ha ido enredando esta madeja en forma innecesaria, y todos los perjudicados somos nosotros y el Estado de Chile, que les tiene que pagar horas extra, horas de trabajo y estos precios inauditos para subsanar algo que lo sabían del año 2019. Esto también lo sabía la alcaldesa. Ojalá el diputado se lo pregunte. Ella, lo que a nosotros como atletas nos llamó la atención fue que apenas asumió, dijo el estadio está malo. Perdón, tiene ahí, le entró agüita porque está malo. Yo no puedo recibir un estadio malo. Esa fue su actitud. Nunca fue nuestro estadio, yo lo administro, vamos a ver cómo lo arreglamos, conversemos. No, el estadio está malo. Déjenmelo allá afuera. Esa fue la actitud. Por eso me gustaría que el diputado en una de las preguntas le dijera por qué ahora sí estamos usando la pista atlética cuando podíamos haberlo usado desde el día 1, que nosotros en agosto de 2021 le solicitamos el uso parcial de la pista atlética, lo autoriza la ley para recepcionar en forma parcial una obra terminada, que no tiene techo, que no es que no se nos vaya a caer el techo en la pista, no tenía ninguna limitación, tiene su enrejado alrededor. ¿Por qué ahora sí y antes el otro tiempo se negó rotundamente a abrirlo? Eso, y por parte de la pregunta que hizo la Erika, parece por el tema de la diputada Erika, es que como la conozco por deporte, nos conocemos de niña, desde la Erika tenía 15 años menos, la señora diputada. A los concejales actuales, ellos participan con nosotros en la mesa por la apertura del estadio. Ellos han sido tratados por parte del municipio de la misma manera que nos trata la comunidad, o sea, de lejito, tomando distancia. Ella es la que la lleva en todo y no contesta los oficios, en los consejos municipales tampoco les contesta, le dicen mándemelo por escrito, mándemelo por mail, y ahí quedamos. Y ahí pasan los meses, y han pasado los años. Esta mujer lleva más de 2 años en el cargo. Cuando los diputados preguntan, ella
asumió el 1 de julio de 2021. O sea, a marzo de 2022 ya tenía un buen tiempo, y cuando un diputado, como lo dijo por ahí una ministra de alemana, parece que fue, cuando un presidente, un diputado, se hace elegir, ya conoce los problemas de la comunidad, ya sabe, ella sabía perfectamente porque ella se acercó a la barra del Club Deportivo San Antonio Unido para hacer su campaña política. Entonces ella sabía que la necesidad de la comunidad, y un saludo para la gente del SAU, que no es solo los deportistas, es de la comunidad, el hincha, que va también a desahogarse, a expresarse al estadio, ¿cierto? Sabía perfectamente los problemas, o sea, la necesidad que teníamos toda la comunidad desde los años que veníamos luchando porque se abrieran. Entonces no es que a ella le vinieron a decir que el estadio estaba ahí. Ella sabía perfectamente en qué iba, por algo se hacen elegir. Las autoridades no pueden decir, es que yo no sabía. Sí sabía porque por algo postulé, porque yo voy a solucionar lo que el otro que está en el cargo no puede hacerlo, porque soy mejor, ¿cierto? Lo voy a hacer mejor. Y al contrario, fue terrible lo que hemos tenido que soportar todo este tiempo. Gracias. La diputada Olivera, y ahora veamos los oficios. Le quería pedir a la diputada Marzán igual si podía mencionar el oficio que había solicitado. Diputada Olivera y diputada Marzán. Ahí me ayuda, hay una limitante, desgraciadamente temporal, pero que en el fondo el MOP informe, el Ceremi del MOP, cuál es el diagnóstico que tiene, porque ahora la información que usted entrega de esa mesa, que no se ha retomado, hasta el momento esa mesa, ¿a qué conclusiones ha llegado? Porque me imagino que tiene que haber llegado ya a alguna conclusión. Es que eso es lo que yo quiero que se fiscalice, y por qué no se retoma y cuándo se va a retomar. Muchas gracias. Gracias, diputada Marzán. Diputada Olivera y el diputado Celis. Presidenta, que sé que estamos contra el tiempo, pero solamente delante me quedó una pregunta en el aire respecto del diseño que hay en el estadio, en el sector de camarines, que es el sector que también mostraron una fotografía acá, en donde la mínima altura es 2,30 metros, ¿cierto? Y ese espacio, cuando nosotros fuimos, nos dicen que tiene 2,27 metros y que por eso se iba prácticamente a romper y se tenía que hacer de nuevo. Yo en ese momento pregunté cuánto era la altura de la cancha, del pasto que tiene, porque creo que quizás da la medida. Entonces, ustedes que son expertos en esta materia, ¿qué opinan respecto de ese espacio? ¿Podría tener alguna solución sin que eso se tenga que destruir? Esa era mi pregunta que se me quedó delante. Gracias. Gracias. Sí, le voy a dar la palabra, pero antes el diputado Celis. A ver. Ahí sí, no. Sí. No. Sí, ahí sí. Ya, ok. Gracias, presidenta. No, yo quería solicitar un oficio porque no creo que me lo puedan contestar ahora, pero a quien corresponda creo que al municipio de San Antonio. Si uno lee el informe de la Contraloría, más allá de la que se respondió por parte de la Dirección de Arquitectura, ellos constatan que hay algunas, o habrían algunas anomalías en la ejecución de las obras y hacen algunos reparos en cuanto a las construcciones ejecutadas. ¿Y cuál es mi temor? Que en el uso del estadio la alcaldesa pueda decir, saben que este no se puede usar porque puede haber algún accidente al interior del estadio. Entonces yo no me puedo hacer responsable porque yo puedo hacerme responsable como alcaldesa por alguna falta de servicio, por algún accidente que pueda ocurrir al interior de este recinto que es de propiedad mía. Entonces a mí me gustaría solicitar, por su intermedio, presidenta, que se oficiara al municipio de San Antonio para que el municipio pueda señalarme que si, según su opinión, hay alguna obra inconclusa que pueda ocasionar eventualmente algún tipo de accidente al interior de este estadio. Porque lo que no quiero que esta sea algún tipo de fundamento para impedir el acceso de las personas que habitan en la provincia de San Antonio o bien para habilitar el uso de este recinto. Entonces quería tomar el acuerdo en ese sentido, porque suele ocurrir que ese es alguno de los elementos para impedir el libre acceso al uso de este estadio, y uno de esos puede ser el tema de la pintura, más allá que eso fue subsanado por la Contraloría frente a la respuesta que se dio de la certificación. Eso, presidenta, gracias. Sí, diputado Celis, vamos a tomar de inmediato el acuerdo para el oficio de la diputada Marzán, el oficio solicitado por el diputado Celis y el oficio que hago a raíz de los libros de obra, que podamos solicitar los libros de obra a la municipalidad y en su efecto la copia al MOP. ¿Tenemos acuerdo para esos tres oficios?
La respuesta y levantamos la sesión. La respuesta a la pregunta de la diputada Olivera. Sí, antes de la aclaración del tema de los libros de hora, sería interesante también que esas instituciones que se le van a pedir los libros de hora tengan una opinión respecto a los libros de hora, técnicamente y administrativamente. ¿Por qué es importante ello? Porque hay un cruce de información. Si bien es cierto, la Contraloría establece una forma dado por la parte legislativa, jurídica, administrativa, pero no técnica. Entonces, sería interesante la interpretación también que facilita también a la comisión, porque alguien va a tener que hacer el análisis de los 8 o 10 libros de obra, porque es la historia de toda la construcción de la obra. Perfecto. Lo solicitamos con eso entonces, con un análisis de los mismos, digamos, de Claro. los libros. ¿Hay acuerdo? Ya. ¿Y la respuesta breve? De los centímetros del pasto sintético. Sí, allí como la justificación es porque hay ductos, bien se puede trabajar en dar la forma y hacer un chaf, solamente por los ductos. Y el resto mantiene la altura de los 230, si es posible. Gracias por la respuesta. Bueno, antes de terminar, dos cosas. Primero, no puedo dejar de saludar a los concejales Mesa, Ibarra y a la alcaldesa Constanza Lizana que estuvieron conectados durante la sesión, y también a la directora de Arquitectura Regional que nos acompaña, la señora Alejandra Bío. Así que saludarles por habernos acompañado nuevamente. Y le pido disculpas al diputado Víctor Pino por los inconvenientes del audio. Y aprovecho de saludarlo también porque está conectado. Y lo último, antes de levantar la sesión, es importante que envíen los invitados, diputados, diputadas. Nos damos hasta el viernes para eso, para poder ordenar, porque esta comisión son solo 60 días, entonces con la Secretaría necesitamos darle orden a las sesiones que vienen. Así que por favor manden sus invitados e invitadas. Eso sería. Por cumplirse el objeto de la sesión, esta se levanta. Agradecer a todos quienes estuvieron presentes. Gracias.